continuación vamos a ver lo que es la elástica y vamos a aprender a deducir la ecuación de la elástica a partir del método de la doble integración. Hasta el momento hemos seguido los siguientes pasos para realizar el diseño y dimensionado de estructuras. El primer paso que hemos hecho hasta el momento era conocer la distribución de las tensiones, hallar cuáles son las tensiones máximas y encontrar la resistencia de las estructuras a estas tensiones máximas. Una vez conocida la distribución de las tensiones, procedíamos a calcular las deformaciones y a estudiar la rigidez de las estructuras. Normalmente las normativas de diferentes países recogen cuáles son las deformaciones máximas admisibles de los elementos estructurales sometidos a flexión. Y en muchas ocasiones encontramos que este proceso de diseño dimensionado viene limitado básicamente por la rigidez de las estructuras y no por su resistencia. Por ello, en muchas normativas se recoge esta secuencia de una manera alternativa, lo que sería una segunda posibilidad para hacer el diseño y el dimensionado de las estructuras. El primer paso de esta segunda posibilidad sería dimensionar las estructuras, imponiendo que las deformaciones que obtenemos, las máximas de nuestras estructuras, sean menores que las máximas admisibles. Una vez que tenemos cuáles son las deformaciones máximas que pueden experimentar nuestros elementos estructurales, comprobamos que las tensiones generadas no superen los valores de esas tensiones máximas admisibles que pueden aguantar nuestros materiales. Vamos a suponer siempre que estamos en este caso y vamos a suponer también un caso sencillo para definir o entender qué es la línea elástica o simplemente, comúnmente como la llamaremos, elástica. Vamos a imaginar una viga de sección recta, constante, como sería esta viga que aparece aquí. Vamos a suponer que también tiene un plano de simetría donde están contenidas las cargas. En nuestro caso, si entendemos el eje X como el eje longitudinal, el eje Y el eje vertical y el eje Z el que saldría o entraría dentro del plano de la pantalla, pues vamos a suponer que ese plano de simetría es el plano XY. Vamos a simplificar también el tratamiento. Vamos a suponer que nuestra viga está sometida a flexión simple y las cargas están únicamente en el eje Y, es decir, en el eje vertical. Con estas restricciones, el eje Z será el eje neutro y estaría encima del eje Z que pasaría por el centro de masas. Este sería nuestro eje neutro, esta línea verde. Y si unimos todos los ejes neutros de todas las secciones que hay en nuestra viga, tendríamos esta superficie que está marcada sus límites con líneas rojas, y esto sería lo que conocemos como superficie neutra. La línea elástica sería básicamente la intersección de la superficie neutra, esta roja, con el plano de simetría, que hemos dicho que en nuestro caso consideramos que era el plano XY. Y, como he comentado, esto sería lo que conocemos como línea elástica o simplemente elástica. Vamos a seguir suponiendo que tenemos una viga que está sometida a fuerzas única y exclusivamente a lo largo del eje Y o a momentos flectores a lo largo del eje Z. En ese caso, cualquier sección de nuestra viga experimentaría una deformación, y esta deformación se podría describir simplemente con dos magnitudes físicas. La primera de estas magnitudes es el desplazamiento perpendicular al eje longitudinal de nuestra viga. Va a ser un desplazamiento a lo largo del eje y por tanto lo vamos a llamar I sub C. La segunda magnitud interesante y que podemos calcular es el ángulo de flexión, o llamado giro también, de la sección, y que denominaremos con la letra griega Z. A lo largo de todo este tratamiento y del curso vamos a suponer siempre que los desplazamientos a lo largo del eje X son despreciables, lo cual nos simplificará enormemente estos cálculos. Vamos a imaginar esta viga biarticulada, sometida a ciertas fuerzas y que se deforma de esta manera. La línea elástica deformada sería esta línea que va de A a B curvada. Vamos a relacionar lo que conocemos como curvatura con el radio de curvatura. La curvatura básicamente la definimos como lo que cambia el ángulo dividido por lo que cambia S, siendo S el arco de circunferencia delimitado por este ángulo. Pues cuando este ángulo o esta S tiende a 0, tenemos un diferencial, esto será la definición de la curvatura. Este ds se puede poner en función del radio de curvatura, el producto del radio de curvatura por el diferencial de este ángulo, y en ese caso los diferenciales de ángulo se simplificarían y nos quedaría 1 partido por el radio de curvatura. Este radio de curvatura, el ρ, sería el radio necesario de la circunferencia necesario para describir la curvatura que tiene este arco de circunferencia. Podemos desarrollar este diferencial con la regla de la cadena
función de y' siendo la primera derivada de la elástica. Esto, por tanto, sería la segunda derivada de la elástica, y2', y de x dividido por ds. Este primer diferencial lo podemos desarrollar a partir de la relación que hay entre y', la pendiente, y este ángulo, a partir de la tangente. Por tanto, esto nos quedaría de esta manera. Y esto también podemos desarrollarlo un poco más conociendo la relación entre ds y los diferenciales x e y. Y quedaría de esta manera. Si combinamos estos tres factores, nos queda esto de aquí. Y2' sería la segunda derivada de la elástica, y' la de la primera derivada de la elástica, que va al cuadrado. Todo ello, bueno, sumamos 1 y le vamos a 3/2. Y esto es la inversa del radio curvatura que hemos comentado anteriormente, o bien la curvatura. Por otra parte, habíamos visto también que la forma, o la ley de Navier, se podía expresar de dos formas. Combinando ambas formas, que ya habíamos visto anteriormente, podríamos tener una expresión para radiocurvatura de esta manera, que nos relaciona radiocurvatura con el momento flector a lo largo del eje z, el módulo elástico y el momento de inercia a lo largo de ese eje z. Lo primero que nos muestra esta expresión es que si este denominador es constante, e y z, el radio de curvatura, este de aquí, será constante si el momento es constante. Dicho de otra manera, cuando el momento es constante, es decir, cuando tenemos una flexión pura, la deformación que se produce nos provoca un radio de curvatura constante. Por tanto, la deformación sería un arco, o seguiría un arco de circunferencia. En el caso de la flexión simple, pues cualquier otro resultado en función de mz, o de mz que no sea constante, deberíamos resolver esta ecuación diferencial que se conoce como ecuación diferencial exacta de la línea elástica. Este denominador, e y z, que hemos comentado anteriormente, es lo que comúnmente se llama como módulo de rigidez a la flexión y que pues, nos condiciona lo mucho o lo poco que se deforma una estructura. Habitualmente, las deformaciones que vamos a tener son pequeñas, y cuando las deformaciones son pequeñas, esta primera derivada de la elástica va a ser un número muy pequeño que elevado al cuadrado todavía será más pequeño, y muchas veces podremos despreciar este número tan pequeño en frente de la unidad que tenemos aquí. Por tanto, bajo esas circunstancias, todo este denominador sería 1 y en esta aproximación nos quedaría una ecuación diferencial de la línea elástica de esta manera. Esta ecuación diferencial la conoceremos como ecuación diferencial aproximada de la línea elástica y será la única que utilizaremos a lo largo de esta asignatura. Si nos fijamos, aquí nos relaciona la segunda derivada de la elástica en función del momento en z y de este módulo de rigidez a flexión, que en muchas de las ocasiones a lo largo de esta asignatura será una constante. Delante de esta ecuación tenemos un método muy sencillo para encontrar la ecuación de la elástica, y es hacer una doble integración de esa ecuación. Si hacemos una doble integración de esa ecuación, obtendremos la ecuación de la elástica, o de la elástica deformada, si consideramos que está sometida a diferentes esfuerzos. La deformada nos va a indicar cuál es el desplazamiento vertical, en este caso, cuando estemos mirándola ahí, del centro de gravedad de cada sección, debido a los esfuerzos de flexión. Si hacemos una doble integración, a cada integración va a salir una constante arbitraria. Y para resolver esas constantes o hallar cuál es el valor único de las constantes que sirve para nuestras estructuras, debemos aplicar condiciones de contorno de manera similar a como lo hacíamos con el método de integración para hallar cuáles eran las leyes de cortantes y deflectores. Como hemos dicho anteriormente, este módulo de resistencia a flexión suele ser constante. Y en ese caso, pues sería una constante que no entraría dentro de la integración. Si no fuera constante, habría que incluirla dentro de, encontrar primero la dependencia que tendría con x antes de poder integrar. Normalmente lo que nos interesa de la ecuación de la elástica es saber dónde va a presentar pues, la máxima deformación vertical, que es lo que conocemos como flecha, o pues, a veces de manera redundante, flecha máxima. En la asignatura, básicamente vamos a estudiar fuerzas distribuidas con formas polinómicas. En ese caso, hay una relación que nos va a servir para entender qué es lo que hacemos cuando hallamos la deformada. Vamos a suponer que empezamos con
la fuerza distribuida, conocida como P, y recordemos que si queremos encontrar los cortantes integramos una vez, y si queremos encontrar los momentos vectores integramos otra vez. Cada vez que integramos subimos en 1 el grado del polinomio que describe esta fuerza distribuida. Una vez que llegamos a los momentos podemos volver a integrar para obtener, y multiplicar por e y z, para obtener esta primera derivada de la deformada, o lo que habitualmente llamamos como ángulo. Una vez más, como hemos integrado, hemos subido un grado más el grado del polinomio inicial. Y si volvemos a integrar, obtendremos la ecuación de la deformada multiplicada por este módulo de rigidez. Y, evidentemente, al integrar otra vez, volveríamos a subir en un grado el polinomio. En lugar de integrar, para ir subiendo, podríamos ir bajando a partir de la deformada, podríamos derivar una vez, obtendríamos e y z por el ángulo, podríamos derivar otra vez, tendríamos el momento flector, derivar para encontrar los cortantes y derivar para encontrar la fuerza uniformemente distribuida. Cada vez que derivamos, disminuimos en 1 el grado de este polinomio. Por tanto, esta tabla nos indica claramente cómo ir desde las fuerzas uniformemente distribuidas hasta la deformada, integrando hasta 4 veces, o desde la deformada hasta las fuerzas uniformemente distribuidas, derivando hasta 4 veces. Hemos hablado de que al hacer la doble integración aparecen unas constantes y que debemos resolverlos con unas condiciones de contorno. Habitualmente, cuando aplicamos doble integración, las condiciones de contorno son siempre las mismas. La primera que detallamos en esta página es que la posición o el valor de la deformada es igual a 0 en aquellos puntos donde haya una ligadura externa que limita nuestro desplazamiento perpendicular a la elástica. Una ligadura externa que puede ser un apoyo, una articulación o un empotramiento. La derivada de la deformada, o dicho de otra manera, el ángulo, será 0 en aquellas posiciones donde haya un empotramiento ideal. Básicamente porque los empotramientos no nos dejan girar la elástica. También será la derivada del ángulo igual a 0 en posiciones donde la derivada de la elástica es nula, o básicamente aparecerá sobre todo en aquellas estructuras que sean muy simétricas. Por ejemplo, una viga biarticulada sometida toda ella a una fuerza uniformemente distribuida. En el punto central sabremos que esta derivada es nula. Por último, esta condición de contorno está diciendo que el valor de la deformada en un punto calculado con las ecuaciones a la izquierda de ese punto tiene que ser lo mismo que la ecuación, o digamos el valor de la deformada, evaluado en ese mismo punto con las ecuaciones de la derecha, y lo mismo para la derivada de la elástica, de la deformada, o básicamente el ángulo. Esto se aplicará siempre que haya un cambio de zona. Recordemos que cuando aplicamos método de secciones o método de integración y había un cambio de zona, pues en esa zona cambiaba la ecuación que describía la ley de cortante, la ley de momentos, etc. En este caso, esta condición de contorno que vamos a aplicar indica que el valor de la deformada, de la elástica, tiene que ser el mismo. Es decir, que la viga no se puede romper, no se puede desplazar 3 milímetros hacia arriba en un lado y 2 milímetros hacia abajo en otro. No tiene ningún sentido físico. Por tanto, tenemos que imponer que el valor de la deformada sea el mismo. El ángulo también tiene que ser lo mismo, si no, significaría que la viga la podríamos doblar como un papel y tendría un cambio brusco en la pendiente, cosa que en las estructuras no puede haber. Y con esta estructura, básicamente, estas condiciones de contorno, básicamente podemos resolver casi cualquier estructura mediante el método de doble integración. Una vez tenemos la ecuación de la deformada, dibujar el diagrama de la deformada o el diagrama de la elástica es básicamente hacer la gráfica de la función y en función de x. En el caso de que y z sea constante, normalmente representaremos e y z. Recordemos que básicamente hemos partido de esta ecuación en la cual relacionamos los momentos con la doble derivada de la ecuación de la elástica. Entonces, parece claro que el diagrama de momentos es la pieza fundamental en el cual gira todo el cálculo de formaciones en flexión. Cuando el momento
vector sea positivo, esto corresponderá a una deformada convexa, es decir, en forma de U. Mientras que cuando tenemos los momentos negativos, esto corresponderá a una deformada cóncava. En aquellos puntos en los cuales el momento sea cero, correspondería a un punto de inflexión de la deformada y tendríamos un cambio de signo de la curvatura siempre y cuando a cada uno de los dos lados tuviéramos pues, signos diferentes de los momentos. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta que momentos más grandes implica curvaturas más grandes. La doble derivada de la elástica es más elevada. Momentos más pequeños implica curvaturas más pequeñas, porque la segunda derivada de la elástica sería más pequeña. Por tanto, con esto tendríamos una especie de resumen también para poder deducir de manera aproximada qué forma tiene la elástica en nuestras estructuras simplemente a partir del diagrama de momentos.